Hola, buenas noches. Aquí estamos un viernes más entrando en sus casas para contarles un montón de historias y un montón de vivencias en relación a la enfermería. Ya saben, este es su programa, Somos Enfermería, el programa que patrocina el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Seguimos conociendo aspectos de la enfermería y los profesionales que se ocupan de ella. Hoy, sin ir más lejos, nos vamos a ir hasta Cartagena. Bueno, Cartagena se viene aquí a través de 3 enfermeros que van a presentarnos a la unidad del dolor. Miren, en primer lugar me van a permitir que salude a Javier Zájara García. Javier, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Javier es enfermero y está trabajando los últimos 22 años, es decir, desde el año 2000, en la unidad del dolor del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Pero además, Javier es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Murciana del Dolor. También es socio de la Sociedad Española del Dolor y actualmente forma parte del grupo de trabajo de enfermería de esa sociedad. Junto a Javier también nos acompaña Mari Carmen Tomás García. Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También me van a permitir que les dé unas breves pinceladas del amplísimo currículum que tiene Mari Carmen Tomás. Ella ha pasado por atención primaria, las plantas de hospitalización y hospital de día, y también ahora es miembro del equipo de soporte de atención primaria del área 2 del Servicio Murciano de Salud. Y como dicen que no hay dos sin tres, nos vamos a saludar con Fini García Egea. Fini, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También Fini tiene una dilatada trayectoria profesional como enfermera. Ha estado en distintos distritos, ha estado en distintos centros de salud, en diferentes áreas, ha estado en el servicio de vacunas. También ha sido miembro de la unidad de mama y ahora es enfermera del equipo de soporte de atención domiciliaria del área 2 de Cartagena. Ellos, tanto Javier como Fini como Carmen, están aquí porque hoy vamos a hablar del dolor. Y ustedes dirán, dolor, todos sentimos dolor. Claro, efectivamente, todos sentimos dolor. El dolor es una evidencia, cada uno lo sufre en su grado. Hay gente que es capaz o personas que son capaces de aguantar un dolor muy intenso y otros con un poquito ya piensan que es el fin del mundo. Pero hablar del dolor también es centrarnos en un sector de la población especial. Lo vamos a hacer en el caso de los mayores. ¿Por qué en los mayores? Porque parece que ellos tienen una mayor prevalencia o porque ellos lo sufren de manera expresa en las distintas patologías que sufren. Con los años llegan las enfermedades, esto se dispone o predispone en una situación personal, un desgaste que se produce no solo en la persona, también en la familia, también en la sociedad y a la vez para el sistema sanitario supone un coste elevado económico. Dicen, y ahí están las estadísticas, que el ingreso de las personas mayores de 65 años es 3 veces más frecuente que el resto de la población, la más joven. Son menores los ensayos que se hacen con esta población adulta, pero también tenemos que pensar que es la más vulnerable y la que más necesita de cuidados. Por eso vamos a hablar del dolor. Javier, vamos a entrar directamente en materia. ¿Qué es el dolor? ¿Se pueden encontrar distintos grados de dolor? Sí, mira, nosotros los sanitarios trabajamos el dolor, para nosotros es la definición que dio de él la OMS, ¿no? Que es una sensación desagradable, ya sea sensorial o ya sea somática, relacionada con alguna lesión, con algún daño en algún tejido, en algún órgano, ¿no? El dolor nosotros, por ejemplo, es lo que tú decías antes. El dolor no es una definición, es las vivencias que tú hayas tenido a lo largo de la vida. Es una experiencia personal. Entonces esas vivencias, la suma de esas vivencias, te llevan a entender el dolor tú de una manera y dar tu definición del dolor. Los sanitarios trabajamos con esta definición oficial, pero la realidad es la que cada uno sufrimos y cómo lo sufrimos cada uno. El dolor, hablabas de cómo, si hay distintos tipos de dolor, pues hay distintas formas de clasificarlo. Hay complejas basadas en la nocicepción, dolor neuropático, dolor psicógeno. Otras más sencillas o que conocemos más de por la calle, que es basado en la intensidad. Todos sabemos lo que es un dolor leve, lo que es un dolor moderado
o lo que es un dolor grave. Insufrible. Efectivamente. Y luego tenemos el que utilizamos las unidades del dolor. Las unidades del dolor trabajamos con el del tiempo, porque las unidades del dolor ahora son unidades de dolor crónico, de dolor agudo. Un dolor agudo es una caída, un golpe, incluso una intervención quirúrgica, que se produce la intervención, pero al cabo de los días uno pasa la intervención, se cura y se acaba el dolor. Es decir, algo que se produce en el momento, claro, pero que se soluciona con cierta correcto, celeridad. y además desaparece. Y luego está el dolor crónico. Nosotros lo tenemos estipulado en unos 3 meses, en unos 100 días, pues es ese dolor que puede empezar por este mismo motivo, por esta intervención, pero luego termina en que no se cura, no se recupera, o esa intervención de un golpe en una rodilla puede terminar incluso con una prótesis, intentando aliviar el dolor, pero no se quita. Entonces es cuando viene el dolor crónico, y eso es lo que trabajamos en las unidades. Con lo cual, las unidades del dolor, o lo que trabajamos en el dolor, trabajamos en el de, principalmente, tenemos dividido en agudo, y crónico. Y crónico. Vamos a centrarnos en la unidad del dolor. ¿Qué es una unidad del dolor? ¿Y en la región están contabilizadas las que existen? Están contabilizadas, claro que sí. Hay 9 áreas de salud y yo creo que cada una, no sabría decirte exactamente el número, pero habrá, será pues cada área de salud tiene una o dos, como puede pasar en Murcia y tal. Pero en principio las unidades del dolor son equipos multidisciplinares para... Perdóname, Javier, cuando hablamos de equipos multidisciplinares es que nos encontramos especialistas de todo tipo. Claro, nosotros los que cuando recibimos a un paciente en la unidad del dolor lo está recibiendo un especialista en dolor, que suele ser un anestesista, unos enfermeros, un auxiliar, pero claro, nosotros tenemos una relación muy directa en el tratamiento del dolor con oncólogos, con médicos de medicina paliativa, con psicólogos. O sea, que entonces las unidades del dolor lo que nos encargamos es de, ya te digo, de atender a los pacientes. Imagínate, el día a día de una unidad del dolor es que llega un paciente de dolor crónico, llega a la unidad, se estudia la patología, la dolencia, se diagnostica y entonces se le manda un tratamiento. Puede ser un tratamiento farmacológico, que lo soluciona el paciente, puede ser un tratamiento intervencionista, que ahí empezamos hablando de infiltraciones, incluso esas infiltraciones pueden llegar a ser cosas que se tengan que hacer en quirófano porque es mayor el ahí trabajan médico y enfermero a la vez y ese es el tratamiento de los pacientes de dolor crónico. Y tenemos otro área, bueno, por cierto, como estamos en el entorno de enfermería, te diría que las funciones que realizamos los enfermeros nosotros de esos tratamientos son aquellos que son tópicos. Tópicos quiere decir pues, que se pone a través de la piel y que son pues, medicaciones que se pongan en un parche, que se tienen que hacer en ambiente hospitalario, corrientes, se llaman TEN, radiofrecuencias en placa, todo ese tipo de es lo que ayudamos nosotros o son los que son principalmente de la enfermería. Y eso es con respecto a este paciente que viene ambulatorio, que viene de la calle y que va a la unidad del dolor. La otra parte, como te decía antes, es la del dolor agudo. ¿Cuándo entramos nosotros en el dolor agudo? Pues cuando un especialista de cualquier especialidad tiene ingresado a un paciente y necesita la ayuda de la unidad del dolor. Entonces necesita la ayuda del especialista en dolor. Y entonces ahí es donde entramos nosotros a colaborar con ese especialista para que el paciente pues, mejore de su dolencia lo antes posible. El final de una unidad del dolor es conseguir que el paciente llegue lo antes posible a la situación que tenía antes de padecer el dolor. Si no se consigue del todo que esté sin dolor, por lo menos que estemos lo más cerca posible, tanto el agudo como el paciente crónico. Ajá. Carmen, quería preguntarte, yo he aseverado al principio que los mayores son probablemente el colectivo social que pueda sufrir mayor dolor, por la explicación ya la dábamos, una vivencia a lo largo de muchos años, con unas enfermedades que se pueden producir. ¿Realmente son los mayores los que sufren más dolor o hay algún otro colectivo en el que también este puede influir de forma directa? A ver, como comentaba Javier, en cualquier libro o cualquier bibliografía que consultemos, vamos a ver que el dolor es definición X según la OMS, según donde la localicemos. Perdón. Lo que sí es cierto es que el dolor, para cualquier persona que lo sufra, sacado de contexto de enfermedad o de patología, me da igual la que sea, el dolor, una persona la vive como una agresión, una agresión. Y eso tiene un componente emocional y un componente fisiológico. Entonces, ¿a qué va a afectar esto? A la calidad de vida de cualquier persona. Y es cierto que el dolor
nosotros, Javier y yo, con la misma patología, al tratarse de algo tan subjetivo y tan individual, No se puede medir. no lo vamos a medir, porque vamos a tener la misma patología, pero él va a tener una sintomatología y una forma de manifestarlo y de expresarlo, y tal vez yo tenga otra. ¿De qué hablamos aquí? De adultos mayores, de personas mayores. Si hablamos, el envejecimiento como tal supone una disminución de la capacidad del organismo para adaptarse a las situaciones de estrés. ¿Qué es el dolor? Un estrés supone estrés para cualquier persona. Una persona que va envejeciendo progresivamente va teniendo cada vez más mermada esa capacidad de adaptación a cualquier situación que le suponga una alteración, estrés, incomodidad, violencia física y, por supuesto, emocional. Porque no olvidemos que el dolor en sí tiene una connotación, como decíamos, fisiológica, emocional, espiritual, social. Existen muchos factores implicados en ese dolor. ¿Qué sucede? La pirámide poblacional está cambiando. Hay un mayor alargamiento de vida. La esperanza de vida. La esperanza de vida ha aumentado muchísimo. A mayor esperanza de vida, mayor prevalencia de enfermedad, mayores patologías. ¿Y qué sucede al final? A medida que envejecemos, nos vamos volviendo cada vez más vulnerables y vamos perdiendo independencia funcional. Y si perdemos esa independencia funcional, está claro que lo vamos a ir viviendo cada vez peor, porque, como decíamos antes, tenemos que pensar en que hay unas connotaciones que van a afectar a ese dolor. Y sobre todo, el perder la fe, a medida que vamos envejeciendo, a medida que la población va envejeciendo, va a ir perdiendo la fe y la esperanza en la sanación, en la curación. Yo no voy a mejorar de mi Parkinson, de mi artritis reumatoide, de mi artrosis degenerativa, de mis varias prótesis. No voy a mejorar. Puede ser que empeore, que tenga una caída más, una intervención quirúrgica más, y esto me vaya deteriorando más funcional y, por supuesto, emocionalmente. Por no hablar de lo que exista alrededor de cada persona y cómo pueda estar viviendo este dolor y las circunstancias en las que se den. Sí que es cierto que mucha gente, muchas personas mayores normalizan muchas veces sus circunstancias de dolor en la vida y de vivir su vida con dolor, porque es muy habitual escuchar eso de ¿qué quieres con 90 años? Si tienes 85 años, ¿qué quieres? ¿Qué puedes esperar? Bien, entonces, ¿qué me queda? Normalizarlo y aprender a vivir mi vida con mi dolor, aprender a vivir la vida con dolor. Y la población, a medida que envejece y cuando surgen las varias múltiples patologías, tiene que reinventarse para poder seguir funcionando con ayuda de los demás, con la ayuda propia que mucha gente, nosotros trabajamos, como bien ha dicho en la presentación, visitamos a los pacientes en el domicilio y hemos visto auténticas virguerías para poder funcionar. Hablábamos de la pérdida de la capacidad funcional y vemos auténticas virguerías para poder funcionar en su día a día, como habitualmente hacíamos la actividad de poner la mesa, la actividad de comer, la actividad de poner la lavadora. La gente se reinventa y aprende a vivir con eso. Sí, porque además yo quiero recordar, Carmen, programas atrás hablaban en porcentajes, son números, son fríos. Solamente el 5% de la población anciana estaba en residencias y el 95% afortunadamente todavía seguía en sus domicilios. Unos solos, los que menos, otros con familia, los que más o con alguna persona que los está tratando o que está un poco ocupando, supervisando. Y ahora vamos a esa parte. Cuando tú nos comentabas, esa persona se está reinventando a la hora de poner la mesa, la lavadora, pero nota un cambio que también nota la familia, una situación que es anómala, entre comillas, a lo que estábamos acostumbrados. Y además con un nuevo elemento, que es el dolor. ¿Cómo se puede conjugar todo eso para que esa persona, esa familia, esa situación, por lo menos se estabilice y no empeore? Porque en muy pocas ocasiones se puede mejorar. Efectivamente. Pues lo cierto es que desde nuestra perspectiva de trabajo en domicilio, de ayudar a personas mayores, no todos son mayores, pero cuando tenemos una persona anciana,
Indudablemente nosotros debemos realizar un enfoque holístico, un enfoque integral cuando acudimos a un domicilio y tratar no solo al paciente, sino a la familia, al cuidador principal, a todos quienes forman e integran ese núcleo familiar y están dando soporte a esa persona. Porque no todas las familias, no todos los núcleos son iguales y indudablemente la manera de vivir el dolor, como decía antes, es muy personal y muy de cada situación, según los factores que puedan estar comprometiendo el malestar y el cómo enfoca la vida esa persona y cómo lo manifiestan muchas personas, con tristeza, con llanto, con rabia, con indignación, con el manejo de la familia, la manipulación de la familia. Otros, sin embargo, callan y esconden el dolor y no son capaces de expresarlo. Depende de cómo sea la persona, de cómo sea el núcleo familiar y también de cómo hayan sido, cuál haya sido la personalidad previa de esa persona. Lo van a expresar de una forma o de otra. Sí que está claro que el cómo lo expresen no siempre va a ser concordante con cómo sienta el dolor, cómo se sienta realmente. Y nosotros, particularmente nosotras, mi compañera Fini y el resto de compañeros que integramos el equipo de paliativos y en toda la región, trabajamos mucho en el domicilio la escucha, el sentarnos con ellos, el escucharles, el atender, porque si nos cuentan y escuchamos y nos paramos todo el tiempo necesario a escuchar cómo se siente, cómo es su dolor, cómo lo interpreta, cómo lo vive, incluso cómo lo expresa. No siempre el cómo lo exprese va a concordar con el dolor realmente el dolor físico que tiene esa persona. Entonces, si intentamos pararnos, escuchar, atender, vamos a poder afrontar mejor ese dolor y vamos a poder utilizar los mecanismos necesarios a nuestra disposición y a la disposición de la familia, a la disposición del paciente para poder ayudar a intentar llevarlo mejor. Porque si es cierto, no van a mejorar, pero si intentamos dar un poquito de calidad de vida a ese dolor, igual podemos vivir un poquito mejor. Es cierto, Carmen. Fini, y tomando como base lo que nos comentaba Carmen hace unos instantes, y muy relacionado con la humanización de la que hablaba y ese acercamiento no solo a la persona, también a la familia, ¿en qué punto, dentro de las unidades del dolor, dentro de esa atención a domicilio que se hace al paciente, entran los paliativos, cuándo se aplican, cómo se aplican, quién decide cuándo es el momento? Ponnos un poquito al día de todos estos elementos. Pues bueno, como dice mi compañera Carmen, a ver, la humanización va unida al sanitario, sin distinción de nivel en el sistema sanitario de salud. Médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos, o sea, todo. Eso va intrínseco en la persona, sanitaria, además. Y bueno, pues los cuidados paliativos, entramos en los domicilios cuando somos necesarios. A ver, el enfermo está tratado por un grupo de profesionales que son los que llevan a cabo todo el seguimiento de su enfermedad. Ese equipo multiprofesional del que hablaba Javier. Claro. Entonces, cuando llegado un momento que el paciente, pues así se considera por ese equipo multidisciplinar que lo lleva, que necesita de un tratamiento, un soporte paliativo, pues entonces nos contactan, pero tampoco es desvinculante de este equipo multidisciplinar, porque eso es importante. Nosotros entramos a subir a un equipo de paliativos de médico y enfermera que nos abre las puertas de sus casas, pero a la vez siguen estando en contacto y por este equipo. Fini, ¿y cuáles son las enfermedades en las que de forma habitual se utilizan más o son reclamados o aplicados más los cuidados paliativos? Si hay un ranking, por decirlo de alguna forma. Bueno, a ver, los cuidados paliativos antes se consideraba más el perfil de un paciente oncológico.
en un estado avanzado de enfermedad, una progresión de la enfermedad que requería pues, de estos cuidados, ¿no? Pero ahora se está viendo que también estamos abordando más al paciente no oncológico. Pues hablamos de pacientes que tienen enfermedades degenerativas, que ahí los enfermos, los pacientes, el anciano vulnerable. Claro. Y cada vez pues vamos, pues bueno, se va ampliando más este perfil de paciente. Es un paciente frágil, un paciente que requiere de unos cuidados adecuando a su situación y dando aquel soporte integral para que se sienta cuidado y se sienta... Y nosotros, nuestra misión es lograr ese bienestar y ese confort que queremos darle en las casas. Fini, estamos hablando de la unidad del dolor, estamos hablando de paliativos, pero a la hora de utilizar medicamentos, todos hemos oído en alguna ocasión, pues ya han empezado con la morfina o estamos utilizando opiáceos. ¿Eso es habitual? ¿En qué situación se utilizan? Y porque además también hay una cosa que no podemos olvidar, parece que cuando ya empezamos con determinados tratamientos dentro de paliativos es que estamos ya abriendo la puerta para el final de una persona y muchas veces no tiene por qué ser así. Pues bueno, pues efectivamente no tiene por qué ser así y no es así. A ver, a la morfina se le tiene como mucho pavor, ¿no? La palabra morfina genera mucho miedo en la sociedad porque... pues bueno, pensamos eso es lo que tú has comentado, que va vinculada a un final de vida o que ya cuando hay una progresión muy avanzada en la enfermedad y es como el último recurso. Y bueno, no es así. Pues se utilizan tratamientos, estos tratamientos son tratamientos como nosotras siempre explicamos, que no adelantan ni atrasan acontecimientos en el proceso de la enfermedad y en la progresión de la enfermedad, sino que se intentan controlar esos síntomas pues, para que el paciente... A ver, tenemos también que explicarle a ellos pues, esos miedos, porque nos manifiestan miedo ante esas medicaciones que asustan. Entonces, pues siempre nosotros lo que procuramos es explicarles de la importancia de eso, lo que hablamos, del dolor, que no hay que aguantar el dolor. Hoy por hoy existen medios, existen fármacos, no solamente los opioides, hay otros tipos de fármacos que ayudan a aliviar y uno no tiene por qué estar con sufriendo, claro. Claro, porque el dolor es el dolor y como decimos, cada persona el dolor lo vivimos de una manera, porque hay que estar en la piel de uno para saber, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si podemos hacer uso de herramientas para que se sientan aliviados en ese proceso, en nuestro caso, nuestros pacientes, en ese proceso final de vida, pues nosotras quedamos por contentas. Hay una pregunta que yo quiero lanzaros a los tres. ¿Realmente se toma la Administración en serio las unidades del dolor y los cuidados paliativos pensando en estas personas mayores? Yo no sé si lo toman en serio o no. No sé si sería la expresión correcta y cómo podría analizar la situación. Yo sí que quiero y lanzar, si desde aquí puedo hacerlo y sirve de algo, a ver, una llamada de atención. Como decían antes, como decía mi compañera, no solo estamos visitando y tratando el dolor y el sufrimiento y evitando el sufrimiento en pacientes con diagnóstico oncológico, sino que también cada vez se está tratando mucho más la cronicidad, el paciente no oncológico. Y como hablábamos antes del cambio en la pirámide del pronóstico de vida, lo normal es que cada vez vayan apareciendo más pacientes necesitados de puntual o crónicamente o finalmente, me da igual en qué proceso, la atención y el cuidar paliativo. Cuidar y curar no son términos reñidos en medicina, no son términos reñidos en enfermería. Pueden perfectamente funcionar juntos y podemos hacer intervenciones a nivel, como decía, puntual o a nivel crónico, si se necesita. Si el propósito es el alivio y el bienestar del paciente, ¿por qué
hay que esperar a que tengamos un pronóstico de vida igual o inferior a 6 meses, o una terminalidad, una preagonía o una agonía para derivar a un paciente. Máximo, teniendo en cuenta que cada vez va a haber más personas ancianas que van a ser más vulnerables y que van a necesitar de una atención. Eso no significa que puedan seguir teniendo su equipo de atención primaria para cubrir con esa cobertura, ni su equipo de especializada, ni su residencia, ni su unidad del dolor, ni diferentes equipos o unidades especializadas. Y los cuidados paliativos, y yo hablo por nosotras, y Javier también está metido inmerso en ese dolor, pero los cuidados paliativos, las autoridades sanitarias, los políticos, creo que yo desde aquí pido que se apueste por ello, porque es necesario, es útil, y cada vez más es más necesario y vamos a tener que intervenir en etapas más tempranas de la enfermedad, que intenten fomentarlo, que intenten cuidarlo. Aquí, como sabréis, en el año 2007 se creó el Plan Regional de Cuidados Paliativos. Ya en el 98 se creó una unidad paliativa de la Asociación contra el Cáncer en la Risaca, y en el 99 la Gerencia de Cartagena apostó por un proyecto piloto de los ESAT. Ya están instaurados desde el 2007 en toda la región. Bien, señores, señoras, señores, vamos a apostar por esto. Vamos a mejorar lo que tenemos. Tenemos un equipo de asistencia domiciliaria que está funcionando. Vamos a mejorarlo y vamos a intentar que de esta manera y con la ayuda de los demás podamos ofrecer una asistencia y una buena calidad asistencial para mejorar la salud de la población, teniendo en cuenta lo que nos llega, lo que se nos avecina. Yo quiero hacerte, Fini, una pregunta en concreto y ya termino con Javier. Cuando llegáis a estas unidades del dolor, cuando llegáis a estas unidades de paliativos, ¿venís concienciados de que es una realidad distinta a la que os vais a enfrentar como profesionales enfermeros? ¿O hay algún tipo de formación o reciclaje mental? Porque el reciclaje ordinario profesional lo tenéis, pero ese mental, que es algo nuevo con una especificación muy concreta y con una situación que no tiene nada que ver con una planta de hospitalización ni una atención primaria. Bueno, no te formas como yo cuando comencé en paliativo hace 8 años, empecé, me llamaron de la bolsa y fui. No, a ver, hay formación para formarte acerca de los cuidados paliativos, pero yo creo que la formación la da el día a día, siempre. El profesional se forma en su día a día. La experiencia. En la experiencia, en las ganas y en esa humanización que decíamos. Y bueno, es que nosotras tenemos un lema, las compañeras de paliativos, que tenemos que vivir el día a día. Entonces, en ese día a día... Perdóname, no solo las compañeras, sí, todo el mundo tenemos que vivir el día a día. Claro, claro. Y lo que ha comentado Carmen es importante, ese concepto de cuidados paliativos. Hay que ver al paciente paliativo, no ese perfil de paciente que está moribundo o en una situación ya muy final. Nosotras estamos intentando, y cada vez se hace más, el poder, con nuestros compañeros, por ejemplo, de la unidad del dolor, un enfermo que ellos lo están tratando, y nosotras a la vez también le estamos dando esos recursos que podamos aportarle para hacerle la vida un poco mejor. Quitar ese concepto, ¿no?, de esperar, nosotras vamos cuando ya sea el final. No, hay mucho, siempre hay que hacer, siempre. Y eso es importante que... Eso es muy importante. Que quede claro. Javier, contigo empezábamos y contigo termino. En el mes de noviembre, ponme un poquito, vamos a hacer memoria, se van a desarrollar unas jornadas del dolor, paliativos, unidad del dolor. ¿Qué nos puedes adelantar de la misma? Porque me consta y creo que los tres participáis en la misma, ¿no? Sí. Pues mira, la Sociedad Murciana del Dolor, ya teníamos muchas ganas de hacer un congreso presencial después de la pandemia. El próximo 11 y 12 de noviembre, en el 7 Coronas, vamos a hacer unas jornadas, ya digo, son 2 días, sobre el dolor en el paciente vulnerable. Ya hemos hablado de la palabra vulnerable, ya hemos hablado de las connotaciones que tiene,
porque claro, el paciente vulnerable en el dolor es muy importante. Lo sabemos lo que es para las familias que lo llegan al final de mes. Lo sabemos que la vulnerabilidad es la educación, pero en el dolor también hay vulnerabilidad, Claro. que es muy importante. Entonces, en estas jornadas pues van a participar pues mira, pediatras van a participar, o geriatras, van a participar psicólogos. Niños y ancianos. Sí. Bueno, piensa que nosotros lo entendemos desde el dolor, la vulnerabilidad puede ser por la edad, niños y ancianos, también puede ser por el estado físico, un paciente oncológico, también puede ser por el estado mental, tenemos ELAs, tenemos Alzheimer. Bueno, entonces, y ahí en tanto, yo te digo, es muy curioso cómo se trata el dolor de una forma tan multidisciplinar, que ya te digo, todo este tipo de ponentes vamos a tener para explicarnos un poco cómo hacen cada uno desde su especialidad, lo que te decía, geriatras, psicólogos, rehabilitadores, médicos de cuidados paliativos. Y ya que estamos en entorno de enfermería, yo quiero hablar de la charla que van a dar estas dos magníficas compañeras del trabajo que hacen en Cartagena, allí en la unidad de cuidados paliativos, porque es que es muy interesante. La verdad es que fíjate, hemos preparado un salón para 140 personas presenciales. Y ya no es solo eso, sino que vamos a tener también online. Van a poder participar desde atender a las charlas, claro. haciendo preguntas y tal. La verdad es que nosotros estamos muy ilusionados en esto. Va tanto para profesionales de la sanidad, como para estudiantes de medicina, como estudiantes de enfermería, de auxiliares, o incluso psicólogos, por ejemplo, porque luego pueden orientar su profesión. Sí, todos los profesionales que puedan participar en esas áreas. Ya te digo, había muchísimas ganas, lo hemos hecho con muchísima ilusión y si Dios quiere, pues el próximo 11 y 12 de noviembre ahí estaremos pues explicando un poco cómo tratamos o cómo conseguimos entre todos que un paciente esté sin dolor o lo más cercano a lo que nos tiene el dolor. Y estoy convencida que serán todo un éxito y ahí estaremos para contar las conclusiones de la misma. A ver si... Ya simplemente nos queda despedir a Javier Zájara, a Carmen Tomás, Mari Carmen Tomás, gracias, y a Fini García, que ya saben nos han acompañado esta noche en este espacio Somos Enfermería. Hasta aquí hemos llegado hoy, disfruten, tenemos una temperatura muy agradable para seguir en la calle y despiertos un ratito más. Y simplemente me resta desearles que sean felices. Muy buenas noches.